Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices. Nuestros corazones brincan de gozo porque tenemos la dicha, la alegría, el gozo de darle a la trompeta el sonido certero. Hoy tenemos un tema un poco distinto, un poco diferente de lo normal, porque como ustedes pueden ver en la pizarra, se titula Marque si la declaración es falsa o verdadera. Ese es el tema, el título del tema que vamos a tratar en esta ocasión. Es un poco diferente de lo normal, pero hacía rato que estaba con muchas ganas de presentar este programa y hoy tengo la dicha de hacerlo. Así que sin más protocolos, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno a la presentación del tema. Esto va a ser un examen de falso y verdadero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que tú tienes que tomar un lápiz y un papel, ¿verdad? Y escribir si la declaración es falsa o verdadera. La primera declaración dice así: la fe que ha sido dada a los santos, de Judas 4. Judas, el versículo 4. Vamos a leerlo. Judas, solamente el versículo 4, perdón, el versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, el primer punto está basado justamente en este versículo. Entonces, la fe que ha sido dada a los santos de Judas, verso 3, es la misma de Hebreos 11:1. Entonces tú tienes que poner ahí falso o verdadero. Ese es uno. Número 2. La ira de las naciones de Apocalipsis 11:18 es antes de la ley dominical. Entonces tienes que colocar ahí en un espacio si es falso o verdadero. Número 3. Los que más cerca van a estar de Cristo en la gloria, en el cielo, son María, la madre de Jesús, y María Magdalena. Entonces, esta número 3, entonces pone si la declaración es falsa o es verdadera. Ahora, número 4, los escritos de Elena de White son solamente para los adventistas del séptimo día. Los escritos de Elena de White son solamente para los adventistas. Marque si la declaración es falsa o verdadera. ¿Está bien? Ese es el número 4. Número 5. Ninguna de las 28 doctrinas que tiene la Iglesia Adventista salió de Elena de White. Repito, ninguna de las 28 doctrinas que tiene la Iglesia Adventista salió de Elena de White. Marque también si la declaración es falsa o es verdadera. Ese es el número 5. Ahora vamos al número 6. Número 6. Segunda de Timoteo 4:8 dice:
Pablo dice en 2 de Timoteo 4:8 que Dios le dará la corona a los fieles. A los fieles. Segunda de Timoteo 4:8 habla, el apóstol Pablo habla de la corona que Dios le va a dar a los fieles. Ahora viene. Los ángeles del cielo son los que fabrican esas coronas. Entonces, ponga si la declaración es falsa o es verdadera. Los ángeles del cielo son los que fabrican las coronas que los redimidos van a recibir cuando lleguen al cielo. Marque este punto número 6, marque si la declaración es falsa o verdadera. Número 7. Los ángeles del cielo saben qué cantidad de fe tiene cada cristiano. Los ángeles del cielo saben qué cantidad de fe tiene cada cristiano. O sea, si un cristiano tiene poca fe o mucha fe, los ángeles del cielo saben eso. Entonces, marque también ahí si la declaración es falsa o verdadera. Ese es número 7. Número 8. Nunca los habitantes de los mundos no caídos visitaron el planeta Tierra. Repito, nunca los habitantes de los mundos no caídos visitaron el planeta Tierra. Marque si la declaración es falsa o es verdadera. Ese es número 8. Número 9. Lo que hace completa la salvación fue la resurrección de Cristo de entre los muertos. Lo que hace completa la salvación es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y eso tiene que ver con 1 Corintios 15, versículo 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15, 14. Entonces, el punto en cuestión ese es el número 9. Lo que hace completa la salvación fue la resurrección de Cristo de los muertos. Ponga también ahí si es falsa o es verdadera esta declaración. Ahora, número 10. Número 10. Fue idea propia del rey Nabucodonosor hacer una estatua toda de oro. Marque si la declaración es falsa o es verdadera. Marque si la declaración es falsa o es verdadera. Repito, la número 10. Fue idea propia del rey Nabucodonosor hacer una estatua toda de oro. Eso tiene que ver con lo que sucedió en Daniel 2. En Daniel 2, Daniel capítulo 2. Entonces, marque ahí si la declaración es falsa o es verdadera. Número 11. El horno calentado 7 veces es símbolo de la segunda venida de Jesús. Marque si la declaración es falsa o es verdadera. Repito, el horno calentado 7 veces de Daniel 3. Esto está basado en el capítulo 3 de Daniel. El horno calentado 7 veces por el rey Nabucodonosor, es símbolo de la segunda venida de Cristo. Entonces, marque, más o menos le doy una idea cómo pueden hacer. Pongan una rayita acá
y acá una X y otra rayita. Entonces acá pongan falso o verdadero, ¿verdad? Claro, si ponen falso, ¿verdad? Ya no hace falta ocupar este lugar. Entonces, más o menos así podríamos hacer otro ejemplo. Si la declaración es falsa, ponen solamente la F acá y dejan este espacio en blanco. Y si la declaración es verdadera, ponen solamente la B acá y este espacio ya lo dejan en blanco. Entonces, eso a manera de ejemplo. Ahora, repito el número 11. El horno calentado 7 veces es símbolo de la segunda venida de Cristo. Marque si la declaración es falsa o verdadera. Número 12. Número 12. La estatua de Nabucodonosor, toda de oro, simboliza la imagen de la bestia. Marque si la declaración es falsa o es verdadera. Repito, la estatua de Nabucodonosor, toda de oro, simboliza la imagen de la bestia. O sea, es un símbolo de la imagen de la bestia que está en el futuro, que todavía no es una profecía que aún no se cumplió, que aún está en el futuro. Esa es la número 12. Y por último tenemos la número 13. Son 13 puntos. Entonces, la número 13 dice así: el horno que Nabucodonosor usó para el oro que Nabucodonosor usó para construir la estatua fue donada por los asirios. El oro que Nabucodonosor usó para construir esa estatua fue donada por los asirios. Entonces, marque si la declaración es falsa o es verdadera. Muy bien, entonces, ya está hecho el examen de falso y verdadero. Ya está hecho. Ahora, lo vamos a desarrollar punto por punto. Punto por punto lo vamos a desarrollar ahora desde el número 1 hasta el número 13. Entonces, vamos a ver la número 1. ¿Qué decía la número 1? La número 1 decía así: la fe que ha sido dada a los santos de Judas, verso 3, es la misma de Hebreos 11:1. La declaración es falsa. ¡Qué tremendo, mis amados! Y lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar que la declaración es falsa. Vamos otra vez a Judas. Judas, verso 3. Noten, Judas, verso 3, ya lo leímos, pero ahora lo vamos a leer solamente la última parte del versículo 3. La última parte del versículo 3 dice que debemos contender, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ¿a qué fe se refiere acá? Esa es la pregunta del millón. ¿A qué fe se refiere aquí en el versículo 3 cuando Judas dice que tenemos que combatir ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos? Y la respuesta la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 198. Y acá viene la bomba, hermano. Acá viene el bombazo porque realmente es una declaración espectacular. ¿Qué declaración más excelente tenemos acá? Noten,
Lo vamos a leer despacito a esta cita porque es espectacular, mis amados. Dice así, Testimonios, tomo 8, página 198, dice así: el poder y la gloria con que la ley fue dada revelan su importancia. Ella, cuando dice ella, se refiere a la ley. Ella es la fe que una vez fue dada a los santos por Cristo al pronunciarla desde el Sinaí. ¡Qué espectacular, mis amados! ¡Qué hermosura! Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, y vamos a escribir en la pizarra una especie de ecuación. Entonces, fe es igual a ley. La fe que ha sido dada a los santos del versículo 3 del libro de Judas se refiere a la ley de Dios, a la ley del decálogo. En cambio, en Hebreos 11:1 se habla de una fe que significa o representa la confianza que nosotros debemos tener en Jesús. Ahí está la clara diferencia. Entonces, la fe de la cual habla Judas es a esta fe se refiere. A que debemos exaltar, elevar la ley de Dios y defenderla a capa y espada. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios. Destruir la ley es destruir el fundamento del gobierno divino. Muy bien, vamos entonces al número 2. ¿Qué decía el número 2? El número 2 decía: la ira de las naciones de Apocalipsis 11:18 es antes de la ley dominical. Entonces, ¿qué pusieron ustedes? Ustedes pusieron falso o verdadero. Esta declaración es falsa. Esta declaración es falsa y lo vamos a demostrar. Noten, vamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Noten, Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, este pasaje, principalmente el comienzo, la primera parte del versículo 18, que habla justamente de la ira de las naciones, ese pasaje lo tenemos que conectar con Apocalipsis 12:17. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, mis amados, que el versículo 18 de Apocalipsis 11, cuando dice que se airaron las naciones, esa ira de las naciones sí o sí tiene que ver con la relación entre las naciones, la ley dominical y el pueblo de Dios.
O sea, se airaron las naciones, sí o sí se tiene que cumplir después de la ley dominical, porque tiene que ver con el sábado. Tiene que ver con la legislación del domingo como día de reposo en contraposición con el sábado. Por lo tanto, es imposible que la ira de las naciones sea antes de la ley dominical. La ira de las naciones es después de la ley dominical. Y de paso, acá ya le estoy desenmascarando a uno de los predicadores de YouTube muy, pero muy famoso. Me estoy refiriendo al salvadoreño Rafael Díaz, porque él justamente hace poco, él predicó que la guerra entre Rusia y Croacia, esa guerra tiene que ver con Apocalipsis 11:18. Y eso es error. Eso es totalmente falso. Eso es completamente falso. No puede ser jamás. Es imposible que una guerra entre varias naciones hoy en día, antes de la promulgación del decreto de muerte, sea un cumplimiento de Apocalipsis 11:18. No puede ser. Incluso tenemos también Apocalipsis 17, versículo 11, no, versículo 13. Apocalipsis 17:13. Noten lo que dice. Estos, o sea, las 10 naciones, porque de eso está hablando según el versículo 12, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Noten, está hablando acá de los 10 cuernos que representan 10 reyes, pero que también representan 10 naciones, y esas 10 naciones a su vez representan todos los reinos del mundo que se van a unir con Estados Unidos y con el papado para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, esa ira de las naciones de Apocalipsis 11:18 está y tiene que estar en armonía con Apocalipsis 12:17, que ya leímos, y Apocalipsis 17:13 y 14. Porque noten lo que dice el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Se dan cuenta, hermanos, que la ira de las naciones sí o sí tiene que ser en armonía con la persecución que va a sufrir el remanente final, el remanente del fin, después del decreto dominical. No puede ser antes. No puede ser antes. Por lo tanto, vamos a desenmascararle a Rafael Díaz porque se equivocó de aquí a la luna al aplicar Apocalipsis 11:18 a la guerra entre Rusia y Croacia. No puede ser, está completamente descartado una posibilidad como esa. Entonces, el punto número 2, la ira de las naciones de Apocalipsis 11:18 es antes de la ley dominical, es falso, es una declaración falsa. Y noten ahora, Maranata, página 8. Noten, hermanos, esta cita. Maranata, página 8, noten lo que dice. Cuando se esté terminando la obra de la salvación, noten, vendrá aflicción sobre la tierra.
¿Qué dice? Cuando se esté terminando la obra de la salvación, hoy por hoy todavía no se puede decir eso. Hoy por hoy todavía no se puede decir que se está terminando la obra de la salvación. En la expresión terminando la obra de la salvación es después de la ley dominical. Imposible que sea antes. Noten, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Ojo, noten. Y las naciones se airarán. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía. Noten, ¿se dan cuenta, hermano? En ese tiempo descenderá la lluvia tardía. ¿Para qué? Para dar poder a la voz del tercer ángel. O sea, el cuarto ángel de Apocalipsis 18 se une con el tercero. Pero eso es cuando descienda la lluvia tardía. Noten, acá lo presenta de una manera súper clara que no hay forma de interpretarlo mal. Noten, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía para dar poder a la voz del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo de las 7 postreras plagas. O sea que más claro, imposible, hermano. Más claro que esto es imposible. Rafael Díaz se equivocó y lo peor de todo es que no me quiere escuchar. No quiere hablar conmigo, se encapricha, se enreda en su capricho y no quiere conversar. Por lo tanto, lo tengo que decir en público. Así como él está enseñando el error en público, así también yo le estoy desenmascarando en público. Porque no puede ser que diga una cosa tan errada y completamente fallida como esa declaración. Muy bien, entonces ya tenemos los dos primeros puntos aclarados. Pasamos ahora al punto número 3. ¿Qué dice el punto número 3? Los que más cerca van a estar de Cristo en el cielo o en la gloria son María, la madre de Jesús, y María Magdalena. Esa es una declaración completamente falsa y lo vamos a demostrar. Noten, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, página 433, dice así: aquel que ocupe el lugar más cerca de Cristo en el cielo, noten lo maravilloso que viene ahora, será el que haya bebido más profundamente de su abnegación. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué declaración más estupenda tenemos acá! ¿Qué dice? ¿Quiénes son los que van a estar más cerca de Jesús en el cielo? Noten, acá dice los que hayan bebido o los que hayan sido muy, pero muy abnegados cuando estuvieron en esta tierra. Los que hayan practicado mucho la abnegación. ¡Qué cosa más maravillosa! Ahora, surge la pregunta: ¿qué es abnegación? ¿En qué realmente consiste la abnegación? Vamos a buscar. Vamos a buscar en la palabra de Dios la mejor definición
de abnegación que yo he encontrado hasta ahora. Vamos a buscar, porque se encuentra en Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. Hasta ahora, la mejor definición de abnegación que yo he encontrado en la palabra de Dios se encuentra acá en Segunda de Corintios 11, 23 al 28. No lo vamos a leer porque ya lo hemos leído ayer, en el tema de ayer viernes, ya lo hemos leído. Así que acá por lo menos damos la referencia. Muy bien, entonces está completamente esta declaración número 3 es falsa. Ahora, vamos a la declaración número 4. Los escritos de Elena de White son solamente para los adventistas del séptimo día. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Esa es una declaración falsa o es una declaración verdadera? Esa es una declaración totalmente falsa. Los escritos de la señora White son para todo el mundo. Son para los testigos de Jehová, son para los pentecostales, para los presbiterianos, para los ateos, para todos. No puede ser nunca una declaración verdadera esta, porque los escritos de la señora White son de autoridad divina, son inspirados por Dios, por lo tanto, es la voz de Dios para todo el mundo. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Si fuera cierto que los escritos de la señora White son solamente para la iglesia adventista, entonces, ¿qué haríamos con el tema de la marca de la bestia? Porque la marca de la bestia va a ser universal. La marca de la bestia va a ser para todo el mundo. Todo el mundo va a estar involucrado con el tema de la marca de la bestia. Y si una persona no quiere leer el conflicto de los siglos, sea de la iglesia que sea, o puede ser que no pertenezca a ninguna denominación también, esa persona lo más seguro es que va a caer en la trampa de la marca de la bestia. Ese es un ejemplo bien, pero bien claro que podemos colocar en relación a ese punto. Hay otros ejemplos más también, por ejemplo, la reforma pro salud. El mensaje de la reforma pro salud es para todo el mundo, porque a Dios no le agrada la idea de que solamente los adventistas seamos sanos y los otros se hundan cada vez más en enfermedades cada vez más caóticas o crónicas. Y así podríamos poner ejemplo tras ejemplo de cómo los escritos de la señora White son para todo el mundo, para todos, no importa si la persona pertenece o no a una denominación X. Muy bien, entonces la número 4, que dice los escritos de Elena de White son solamente para los adventistas, es una declaración falsa. Ahora, la número 5. Vamos a desarrollar la número 5. ¿Qué decía la número 5? Ninguna, o sea, ni una sola de las 28 doctrinas que tiene la iglesia adventista salió de Elena de White. Esa es una declaración falsa. Es una declaración falsa. ¿Saben, hermanos? En
En YouTube circulan varios videos de Alejandro Bullón donde él dice claramente, o donde él declara que si la señora White no hubiera existido, la iglesia adventista iba a tener la misma doctrina que tenemos ahora. Eso es una mentira. Eso es una flor de mentira. Eso es un engaño. Eso es una verdadera y gigantesca mentira. Y lo vamos a demostrar. Noten, vamos a demostrarlo con Mensajes Selectos, tomo 1, página 241. Mensajes Selectos, tomo 1, página 241. Anoten esta cita porque es demasiado espectacular. Esta cita va a arrojar una luz bastante potente en relación a este punto número 5. Dice así: cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu Santo descendía sobre mí. Noten, hermanos, qué maravilla, qué cosa maravillosa. ¿Qué dice? Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más. O sea, en otras palabras, no entendemos. No podemos avanzar porque no entendemos las profecías de Daniel y Apocalipsis. No podemos avanzar más. Noten, dice que cuando sucedía eso, el Espíritu Santo descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Ahí está, noten, ¿qué era lo que sucedía? Dice que los pioneros se reunían, a veces se pasaban toda la noche en vigilia, toda la noche estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis, pero llegaba al punto en que no podían avanzar más. ¿Por qué? Porque no entendían los pasajes en cuestión. Entonces dice la señora Juan acá en Mensajes Selectos, tomo 1, que llegaba un momento en que ella era arrebatada en visión y se le daba explicación clarísima en cuanto a los pasajes que estaban analizando. Y dice más, así se daba luz. Noten, así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Noten, cuando dice sacerdocio, se refiere al santuario, a la labor que él tenía que desempeñar en el santuario después de 1844. Entonces, sigue diciendo, una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten lo que dice. Dice que a ella se le daba, ¿qué? Una secuencia de verdad tras otra. Noten qué maravilloso, que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios. Me fue aclarado y yo comuniqué las instrucciones que el Señor me había dado. Oh, mis amados, qué tremendo, qué maravilloso. Eso quiere decir entonces que
la influencia de la señora White como profeta fue demasiado potente, demasiado fuerte. Fue una influencia enorme la que ella ejerció por el poder y el milagro del Señor, para que nosotros podamos tener todo el panorama mucho más claro ahora de lo que no íbamos a poder conseguir si no fuera por las visiones y la manera como el Señor le iba revelando a ella, para que ella a su vez nos pueda transmitir a nosotros. O sea que el punto número 5: ninguna de las 28 doctrinas que tiene la Iglesia Adventista salió de Elena de White. Es falso, completamente falso. Y acá, y con esta declaración, lo demostramos de una manera contundente. Ahora, punto número 6. Punto número 6. El punto número 6, ¿qué decía? Los ángeles del cielo son los que fabrican las coronas de las cuales habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:8. Ahora, ¿esta declaración es falsa o es verdadera? Esta declaración es verdadera. Alabado sea el nombre del Señor. Esta declaración es verdadera. Los ángeles del cielo son los que fabrican las coronas. Ahora, ¿dónde dice eso? Les voy a poner acá la referencia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Página 90. Acá está. En esta declaración ustedes pueden buscarlo y leerlo por su cuenta. Acá, en esta declaración, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 90, la señora White dice que son los ángeles del cielo los que confeccionan o fabrican las coronas que los redimidos van a recibir cuando lleguen al cielo. ¡Qué cosa más maravillosa! Cuando se abran las puertas de perlas de la ciudad de Dios, como dice Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Cuando Isaías 26:2 se cumpla, ahí, en ese momento, cuando Cristo le coloque las coronas en las cabezas de los redimidos, esas coronas son confeccionadas o fabricadas por los ángeles del cielo. O sea que el punto número 6 es verdadero. Ahora, pasamos al punto número 7. Los ángeles del cielo saben qué cantidad de fe tiene cada cristiano. ¿Qué declaración es esta? ¿Es falsa o es verdadera? La declaración es verdadera y lo vamos a demostrar. Noten esta cita, hermano, que vamos a leer. Es demasiado preciosa. Alabado sea el nombre del Señor, porque esta cita es una verdadera delicia. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 114, y dice así: ángeles de Dios que ministran a quienes serán herederos de la salvación están familiarizados. Noten, esa palabrita familiarizados tiene mucho peso. Los ángeles están familiarizados con la condición de todos.
Ah, ¿qué dice? Acá dice que los ángeles del cielo conocen verdaderamente la condición de todos. Y entienden, ahora viene el punto, y entienden la preciosa medida de fe de cada individuo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que la declaración es verdadera porque acá la señora White lo dice. Noten, ella dice que los ángeles del cielo no solamente entienden la condición de cada uno, sino que también saben la medida de fe que cada persona, cada cristiano posee. Ahora, vamos a leer un poco en relación a esto. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 3. Un versículo precioso. Un versículo demasiado, pero demasiado sabroso. Noten lo que dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y ahora viene, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¡Qué hermoso, mis amados! La última parte de este versículo 3 es demasiado precioso. Entonces, esa medida de fe que aparece ahí en el versículo 3 de Romanos 12, los ángeles están al tanto. Los ángeles conocen. Los ángeles saben si mi fe es pequeña, es grande, es mediana. Los ángeles del cielo están perfectamente familiarizados con eso. Y acá lo demostramos con Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 114. Más claro, imposible. Entonces, el punto número 7 es verdadero. Ahora, pasamos al punto número 8. Nunca los habitantes de los mundos no caídos visitaron el planeta Tierra. ¿Qué pusieron ustedes, mis amados? En este punto número 8, ¿qué pusieron ustedes? ¿Es falso o es verdadero? Algunos dicen que es falso, otros dicen que es verdadero. Pero yo les voy a demostrar que esta declaración es falsa. Los habitantes de los mundos no caídos en muchas ocasiones han venido a este planeta Tierra. Y lo vamos a demostrar. Alza tus ojos, página 82. Una matutina bastante antigua. Alza tus ojos, página 82. Con esta cita vamos a demostrar que el punto número 8 es una declaración falsa. Noten lo que dice. Muchos, bajo diferentes circunstancias, han escuchado las voces de los habitantes de otros mundos que vinieron a desempeñar una parte en esta vida. Más claro, imposible, hermano. Más claro es imposible. Entonces, los habitantes de los mundos no caídos también, así como los ángeles del cielo, se puede decir que están incluidos en Hebreos 1:14. O sea que, así como aplicamos Hebreos 1:14
que habla de los ángeles y dicen, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este pasaje también se le puede aplicar a los habitantes de los mundos no caídos. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Entonces, nunca digas, ni fuera del púlpito, ni lejos del púlpito, una mentira de esa naturaleza. Porque yo sé de hermanos que han dicho que los habitantes de los mundos no caídos no pueden venir a esta tierra. Eso es falso, eso es mentira. Y lo estamos demostrando de una manera clarísima. Y más claro que esto ya sería completamente imposible. Ahora, pasamos entonces al punto número 9. ¿Qué decía el punto número 9? ¿Y qué pusieron ustedes? El punto número 9, ¿es falso o es verdadero? ¿Qué decía? Lo que hace completa la salvación fue la resurrección de Cristo de los muertos. Esa declaración es falso. La resurrección de Cristo no es lo que hace que la salvación sea completa. Ahora, si no es eso lo que hace que la salvación sea completa, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace que la salvación sea completa? Qué interesante lo que se viene a continuación. Noten, Review and Herald 12 del 13 de 1892 va a responder la pregunta de una manera espectacular. Y dice así, es la mezcla. ¿Cómo? ¿La mezcla? La mezcla es lo que hace posible la salvación, sí. La mezcla. ¿Pero qué mezcla? ¿Qué es? Noten, vamos a poner acá 2 flechitas y vamos a seguir leyendo la cita. Noten lo que dice. Es la mezcla de juicio y misericordia. Ahora está más claro la cosa. Juicio por un lado y misericordia por otro lado. Noten, es la mezcla de juicio y misericordia, o sea, la mezcla de estas dos cosas, lo que hace completa la salvación. ¡Qué espectacular, mis amados! Quiere decir entonces que es mezclar juicio o justicia, acá también podríamos poner justicia o misericordia. Es la mezcla de estas dos cosas lo que hace que la salvación sea completa. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, es realmente tremendo, mis amados. Ahora, vamos a buscar un pasaje relacionado a eso. Vamos a Salmos. Vamos al libro de Salmos, porque aquí vamos a encontrar un pasaje que tiene que ver con este punto. Acá está. Salmo 97. Salmo 97, versículo 2. Salmo 97, 2, y después vamos a buscar otro pasaje. Salmo 97, 2 dice así: nubes y oscuridad alrededor de él. Y ahora viene, justicia y juicio son ¿qué? Son el cimiento de su trono.
Noten, hermanos, qué espectáculo. Dice acá, justicia y juicio son ¿qué? Son el cimiento de su trono. Ahora, ese pasaje lo vamos a conectar con otro que también se encuentra en Salmos, esta vez Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, 10, conecten con Salmo 97, 2. Y noten la hermosura de este pasaje bíblico. Solamente el versículo 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que estos dos versículos que acabamos de leer tienen mucho que ver con esto y con esto. O sea, con esta especie de mezcla que aparece aquí y que por algo la señora White dice que es la mezcla de justicia y misericordia lo que hace que la salvación sea completa. Ahora, hermanos, ¿saben por qué les digo esto? ¿Saben por qué les digo esto? Y les voy a contar lo que me pasó una vez con un evangélico. Cuando yo llegué, estaba haciendo actividad misionera en un pueblo de mi país un sábado de tarde y yo llego a la casa de un pastor bautista. Era pastor de la iglesia bautista ahí en la localidad donde estaba visitando. Y cuando él se enteró que yo era adventista del séptimo día, lo primero que me dijo fue, ustedes son unos engañadores. Ustedes le están engañando a la gente. Y te voy a explicar por qué, me dice el hombre. Porque ustedes le añaden a la salvación, dando a entender con eso que no hay que obedecer. O sea, la obediencia, que también es justicia, para él no existía. Directamente lo quería tirar a la basura. ¿Por qué? Porque él predicaba la gracia barata, que somos salvos y que no hace falta obedecer la ley de Dios. Sin embargo, la señora White dice que la justicia y la misericordia las dos cosas es lo que hacen completa la salvación. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, punto número 10. Vamos al punto número 10. Fue idea propia de Nabucodonosor hacer una estatua toda de oro. ¿Qué pusieron ustedes? ¿Falso o verdadero? ¡Qué tremendo, hermano! Esta declaración es falsa. No fue idea de Nabucodonosor. Ahora, si no fue idea de Nabucodonosor, ¿de quién es? ¿O quién le metió ese veneno en la cabeza al rey? Vamos a leer la cita. Señales de los tiempos, 4:29 de 1897. Noten lo que dice, hermano, porque esta cita es espectacular. Dice así: las palabras tú eres esta cabeza de oro produjeron el mayor impacto o el mayor efecto sobre su mente. O sea, sobre la mente del rey Nabucodonosor. Cuando Daniel le dijo, tú eres esa cabeza de oro, esas palabras retumbaron tremendamente en la mente del rey. Pero noten lo que viene ahora. Estas
lo impresionaron tanto, noten ahora, que sus sabios propusieron que él hiciera una imagen como la vista en su sueño y que la estableciera de modo que todos pudieran ver la cabeza de oro que representaba su reino. O sea, en otras palabras, mis amados, no fue idea de Nabucodonosor hacer la estatua toda de oro de Daniel capítulo 2. No fue que surgió en la cabeza de él esa idea, sino que Satanás, usándole a los sabios de su imperio, de su gobierno, fue lo que hicieron que el rey estableciera eso de fabricar una estatua toda de oro de la cabeza hasta los pies. Y en otro sermón, en otra ocasión, no sé cuándo voy a predicar sobre eso, pero tengo un tema entero sobre el por qué Satanás quiso utilizarle a los sabios para inducirle a Nabucodonosor a hacer una cabeza, a hacer esa imagen toda completa de oro. Pero la declaración es falsa. No fue idea del rey, no fue idea propia del rey, sino que Satanás le usó a los sabios para envenenarle la cabeza en ese sentido. Ahora, número 11. Pasamos al punto número 11. El horno calentado 7 veces es símbolo de la segunda venida de Cristo. Oh, hermanos, tengo todo un sermón entero sobre esto. Pero esta declaración es verdadera. Si ustedes pusieron falsa, se equivocaron. La declaración es verdadera. Y les voy a anotar acá en la pizarra la cita para que ustedes busquen, porque es un poco larga. Alza tus ojos. Alza tus ojos. Página 259. Acá está. Alza tus ojos. Página 259 dice que el horno calentado 7 veces en el capítulo 3 del libro de Daniel es un símbolo de la segunda venida de Cristo. ¡Qué tremendo, hermano! Yo les doy solamente las citas para que ustedes lo busquen y lo lean. Lean ese pasaje, lean esa página porque es espectacular. Y en relación a eso, vamos a buscar un pasaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Tesalónica. Vamos a ver si encuentro acá. Acá está. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 9. 6 al 9. Pero principalmente el 8. Principalmente el 8. Así que busquen esa página, busquen esta página, alza tus ojos, página 259, lean esta página con detenimiento y luego lean Segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 8 o del 6 al 10. Del 6 al 9. Del 6 al 9 ya es suficiente. Entonces, con eso aclaramos el punto número
11. Ahora, el punto número 12. ¿Qué pusieron ustedes? ¿Falso o verdadero? La estatua de Nabucodonosor, toda de oro, simboliza la imagen de la bestia. Esta declaración es verdadera. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, lo vamos a demostrar con una cita inspirada que se encuentra en Comentario Bíblico 7a y dice así: así como Nabucodonosor puso una imagen en la llanura y mandó que todos se postraran delante de ella, también, noten, ese también es tipología. Ese también es un símbolo de. También el falso sábado, que es el domingo, ha sido exaltado delante del mundo y a los hombres se les ordena santificarlo. O sea que la imagen toda de oro que fue construida por Nabucodonosor y que se les ordenó a todos que lo adorasen, es un símbolo de la imagen de la bestia. Es un símbolo del domingo. Por lo tanto, es esta declaración, la número 12, es verdadera. Y la última, llegamos al punto número 13. Esta es la última declaración. ¿Qué pusieron ustedes? La número 13, ¿es falso o es verdadero? El oro que Nabucodonosor usó para construir la estatua fue donado por los asirios. Es falso. Esta declaración es completamente falsa. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque la señora White, en el libro La edificación del carácter, página 34, ella dice que Nabucodonosor consiguió ese oro, Nabucodonosor lo consiguió por medio de las guerras que hizo y trajo como tesoros para él y para su reino. Vamos a leer la cita. Es cortita, pero dice así. Dice, la edificación del carácter, página 34, dice: usando los tesoros obtenidos en la guerra, confeccionó una imagen de oro. O sea que ese oro que él usó para construir esa imagen toda de oro era fruto de las conquistas, de las guerras que él tuvo con otras naciones, y él trajo ese oro de ahí, de esas naciones a quienes Nabucodonosor conquistaba. Muy bien, hasta acá entonces llegamos en esta programación de examen de falso o verdadero. Este tema continuará. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Es mi deseo que las más ricas bendiciones de lo alto se derramen en tu vida. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y no te pierdas el próximo episodio, porque este tema de Márquez y la declaración es falsa y verdadera continuará. Por lo tanto, nos vemos en el próximo programa. Que Dios te bendiga hoy y siempre.